todo diferente. Un ejemplo simple, la señora Georgie, que es libanesa, tiene un cosquito que vende, ¿no? El marido siempre estaba sentado con los amigos, nunca trabajaba. Esta señora Georgie es el día de hoy, ya pasó, el marido se murió, que es la que hace todo, plancha, cocina, atiende el negocio, hace costura, y porque es una cultura. Yo no creo que pueda hablar del cero, de las funciones, de nada, si no se analizan las condiciones socioeconómicas, la organización política, es decir, no está alejado de eso, no es simplemente una cuestión cultural de un determinado grupo, sino que hay condiciones alrededor que determinan esas cosas. ¿Qué es lo femenino y qué es lo masculino? Lo determina una construcción discursiva. La construcción discursiva es ideológica, y en esa ideología entra, por supuesto, lo económico, los modos de producción de esa sociedad, y entran los miedos, entran temores, entran mitos, entran fantasías, ideales, una amalgama, y se determina, la mujer es esto, el varón es aquello, por función. Pero también hay un elemento que viene desde muy antiguo, desde que el hombre comenzó a cazar. Me voy a adelantar en el tema. El hombre, en un momento dado, por un cambio climático, que todavía no era hombre, se ve en la obligación de comenzar a cazar. Y la caza cambia el destino de los hombres. ¿Cualquiera puede cazar? Primera pregunta. ¿Cualquiera puede salir a cazar? No. ¿Qué condiciones debe haber en una persona para que pueda cazar? Y remontándonos a época que está diciendo, la prehistoria, y no tiene que ser cosa. un buen físico y tener fuerza como para que una lanza y poder matar un animal mucho más grande que él. Entonces, ¿cuáles serían las condiciones? Una es la fuerza y la otra... No había otras cosas, tenía que arreglarse con lo que iba surgiendo. Está bien, pero una condición es la fuerza, y la otra, ¿cuál sería? ¿Quién puede correr, tener fuerza física? ¿En qué etapa de la vida? No soy La joven. juventud. Por eso también hoy nos encontraríamos también con el problema de que según qué tipo de etnia, cuánto es el tiempo de vida. Si estaba pensando, digamos, a veces en tal tribu a las niñas tienen 12 años y se las deflora. ¡Qué locura! Claro, pero por ahí tienen un término de vida de 40, 50 años. Entonces, si a los 12 años haces ese acto, Está bien, ese hecho, no lo podés catalogar como anormal o qué sé un hombre yo. prehistórico. El tiempo de vida es corto. Un hombre prehistórico vivía 25, 30 años. Entonces, a lo mejor la juventud es los 30. Está bien, pero espera, Mario, espera. Estaba recordando una película japonesa donde el hijo tiene que matar a la madre porque en determinadas circunstancias, la mujer, por el problema de tener hijos, se descalcifica, pierde más rápido la dentadura. Si no puede comer, no puede sobrevivir. Entonces el hijo tiene que llevarlo a un lugar. Lo que él dice es la balada de Narayama. Bueno, en el país de las sombras largas también ocurre Que tiene eso. que no matarla, sino llevarla a que muera. A morir. allá Pero ahí arriba. había condiciones socioeconómicas también. Problema de la Claro, falta pero de también hay un alimentos. problema, Pero eso es otra cosa, digamos, que lo estoy planteando yo, ¿eh? de orden físico, Ese que es un- pone a la mujer en un lugar, viste, a veces que... Pero sí, pero- esa es una cuestión cultural interesante, pero que tiene que ver con hombres y mujeres, que pasa con la vejez en una sociedad que apenas tiene los recursos alimentarios como para No garantizar alcanza. la supervivencia No alcanza. de la especie, porque o comen los más jóvenes, que son los que van a seguir viviendo, o comen los viejos. Bueno, comen los más jóvenes y garantizamos que continúe la vida, que es lo que ha tenido que hacer la humanidad desde que está en este planeta, desde que apareció, y lo mismo hacen los animales. Hay que garantizar que los jóvenes, las crías, sobrevivan por sobre los viejos. La cuestión es que si la caza exigía determinada fuerza física y juventud, las mujeres, por jóvenes sí, pero por fuerza estaban marginadas de la caza. Una mujer no podía salir a cazar porque largos periodos de su vida estaba prácticamente imposibilitada de correr. La preñez, la etapa del puerperio y la cría. Estaba criando los cachorros, no podía salir a correr. Además, el hombre, o sea, los grandes monos y el hombre tienen lo que se llama dimorfismo sexual. El macho es más fuerte que la hembra, tiene características físicas especiales que lo hacen más fuerte y más grande que la hembra. O sea que las mujeres ya, por condiciones biológicas, estaban en inferioridad de condiciones. El hombre sale a cazar, comienza a correr. Primero caza animales chiquititos, después empieza a cazar animales más grandes. Tiene que elaborar estrategias
para cazar esos animales más grandes. Y necesita de la colaboración de otros hombres, porque uno solo no podía cazar un mamut, supongamos. Muchos sí podían. Pero además había que pensar, había que guardar la memoria de dónde habían cotos, dónde había más especies para cazarlas. Y si había un lugar que facilitaba, por ejemplo, un accidente geográfico que hacía más fácil la caza, había que memorizar ese lugar. Y después se reunirían los hombres y decían, bueno, si vamos a salir a cazar, tratemos de enganchar un animalito en este lugar. Se elaboraban estrategias. Y los animales, si se alejaban, había que perseguirlos. Y había que caminar varios días para poder encontrar una presa. Esto hacía que los músculos cada vez fueran más fuertes y que el hombre tuviera más destreza. Porque resolviendo problemas es como se mejora la especie. Digamos, resolviendo problemas se desarrolla el cerebro. Y además se van desarrollando lazos afectivos y de cooperación entre los hombres, entre los varones. Cuando digo hombres me estoy refiriendo a los varones, que eran los cazadores. Pero por otro lado también había que poner normas que aseguraran la supervivencia de los varones, que morían a montones en la caza. Antes las mujeres eran de todos. No había una unión monogámica ni poligámica. Y en general, como en los restos de los animales, el macho más fuerte es el que gozaba de todas las mujeres. Pero si esto continuaba, los machos que podían cazar, pero no eran suficientemente fuertes como el macho alfa, iban a estar siempre frustrados y no iban a colaborar en la caza. Quedaban en otra categoría. Entonces eso había que superarlo. ¿Y cómo se supera? Repartiendo las mujeres, estableciendo una unión monogámica, o por lo menos que cada macho tuviera satisfacción con una hembra. Y la evolución de alguna manera favoreció esto, porque pensemos, antes el acoplamiento se daba por la espalda, como en el resto de los animales, de los grandes simios. Un sexo que se hace por la espalda es despersonalizado. El macho lo puede hacer con cualquier hembra. Pero en un momento dado la cosa cambia y la relación sexual comienza a hacerse cara a cara. Cuando se hace cara a cara, se identifica los gestos sexuales y la identidad de la persona con la que se tiene sexo. Entonces se establece un lazo emocional con esa persona. Y del lazo emocional se puede pasar al lazo afectivo, porque era necesario establecer también un plus. La evolución en esto fue siempre favorable. Pensemos que la especie humana, a diferencia del resto de los animales, la especie humana y sus primos cercanos, que son los grandes simios, tienen sexo por placer, no por reproducción. Los demás animales tienen sexo para reproducirse. El hombre y los grandes simios tienen sexo por placer. ¿Qué pasaba con la mujer mientras el hombre salía a cazar? ¿Qué hacía? Cuidar a la cría si la tenía y cocinar con lo que le traía, lo que le proveía el hombre. ¿Cocinar? Bueno, cocinar. Antes de... Nuestras abuelitas no cocinaban. Pero lo que hacían era cuidar las crías. Claro. Cuando se cazaba un animal, por ejemplo, se le sacaban los tendones, con eso se hacían cuerdas, cosas, ¿verdad? Algunas herramientas que fabricaban las mujeres, otras las fabricaban los hombres, y además de eso eran recolectoras. La mujer salía todos los días, buscaba algún fruto, una semilla, alguna langosta, podía cazar un animalito chiquito, supongamos una liebre, y colaboraba a la dieta con eso. No debía ser fácil para la mujer salir. El hombre salía y se enfrentaba a una bestia que lo podía matar, que lo podía herir seriamente. La mujer, cuando salía con sus crías. No podía dejar la cría en el refugio o en la cueva y salir sola. Salía con su cría a cuestas. Por eso es que la mujer siempre perdía. Cuando se enfrentaba con una fiera, la posibilidad de escapar era mínima, desaparecía. Estaba en inferioridad de condiciones. Es muy difícil huir si uno tiene un chiquito colgado del brazo y a lo mejor otro que lo está siguiendo por el piso. Es prácticamente imposible. La mujer llevaba las de perder. Desde el momento en que el hombre se hace cazador, hay una especificidad en el trabajo. El trabajo se divide según los sexos. El hombre se hace cazador, la mujer se hace recolectora. Antes eran recolectores ambos. Y esto va a marcar diferencias físicas, psicológicas, sociales, claves. Esa división del trabajo que empezó en la prehistoria va a marcar de alguna manera el pensamiento del devenir. La mujer es de la casa y el hombre es de la calle. ¿Eso ustedes lo escucharon decir? Sí. ¿Sí? Pero las funciones ya estaban determinadas entonces de alguna manera. En
la prehistoria ya estaban determinadas, Pero claro. o sea que no había forma de cambiar eso, ellos ya funcionaban así. Es que esto fue determinado, digamos, por una cuestión biológica. Claro. Y después de lo biológico se pasa a algo simbólico, porque a lo mejor el trabajo ya no era tan grave como para que solamente el hombre pudiera ser proveedor, porque evidentemente el hombre aportaba la parte más importante de la dieta, o sea, la principal preocupación en esta época era poder alimentarse. Claro. El hombre evolucionó gracias a que comía carne. Si el hombre no hubiera comido carne, no hubiera llegado a la evolución cerebral que tuvo. Y eso se consigue gracias a las proteínas de la carne. O sea que el principal alimento era el que proveía el hombre. Pero no siempre los muchachos salían a cazar un mamut y volvían con carne, ¿eh? Porque muchas veces morían en el intento o el animal no se cazaba y volvían con las manos vacías. Así que lo que las chicas aportaban era fundamental. Había que proveer suficiente grano, insecto y demás para calmar el hambre de las crías, de las hembras y de los machos que volvían después de muchos días de haber caminado y caminado buscando una presa y no haberla conseguido. Ustedes fíjense si esto no es un poco el panorama que después vamos a tener a lo largo de la historia y hasta el día de hoy. Es como una división que se mantiene en nuestro inconsciente. El hombre sale a cazar porque cambia el clima. En realidad todavía no eran hombres, eran Australopithecus, eran una especie muy primitiva, hace 3 millones de años más o menos. El clima cambia el régimen de las lluvias. Nosotros provenimos del África, todos somos africanos, porque de ahí salió nuestra especie. En África se origina el hombre y se originan los ancestros del hombre. La selva llegaba hasta el Sahara, era todo selva, porque la lluvia era muy abundante, pero como cambia el clima, las lluvias son menos abundantes, comienzan a hacerse desierto algunas zonas y otras zonas que eran selvas se convierten en praderas. Esta gente primitiva, ¿cómo vivía? Vivía de la recolección de los frutos. En la selva hay mucho fruto. Simplemente los levantaban y los comían, como haría Adán y Eva en el Edén. Cuando se encuentran frente a la pradera, van a ocurrir dos cosas. Un grupo se va a ir al sur siguiendo la selva y otro grupo se queda en la pradera. El grupo que se va al sur sigue siendo el de los monos, el de los grandes monos. El grupo que se queda en la pradera y busca otra forma de alimento va a ser el que nos va a dar origen a nosotros. Entonces, ¿qué hace el hombre? Lo primero que hace es ser carroñero, porque no tiene frutos que recolectar, empieza a robarle las presas a otros animales. Claro. Va adquiriendo de a poco y en lo largo de muchísimos años la habilidad para cazar animalitos chiquitos, después pasa a otro tipo de animal, otro tipo de animales, y acá están las consecuencias. Este es el signo de hombre, este es el signo de mujer, ¿no? Las consecuencias. El hombre sale al mundo, la mujer se queda en el refugio. El hombre que sale al mundo tiene crecimiento físico, intelectual, psicológico, social, afectivo y sexual. Crecimiento físico, aumenta el tamaño físico del hombre, se hace más grande. En realidad casi todos nuestros ancestros, todas las líneas evolutivas que nos antecedieron, fueron mucho más grandes que nosotros, con un promedio de 1,80 m de estatura más o menos, ¿no? Después nosotros nos volvimos más chiquitos. Crece la velocidad, practica corriendo y cada vez es más veloz. Y la musculatura, haciendo tanto ejercicio físico, se vuelve más musculoso. Crece intelectualmente, ¿por qué? Aumenta el conocimiento, en la medida en que tiene que memorizar dónde están los cotos, dónde puede tender una trampa, aumenta su conocimiento. También tiene que crear los mecanismos para traspasar el conocimiento. Si yo sé que se puede cazar de esta manera u otra, se lo tengo que decir a las generaciones que vienen detrás mío. Tiene que elaborar eso en un momento que no había lenguaje simbólico todavía. La imaginación, porque si tiene que elaborar una estrategia para cazar un animalito, tiene que imaginar cómo se puede hacer. Y la anticipación. Previamente, si vamos a hacer una estrategia, hacemos un diseño, imaginamos y anticipamos lo que puede hacer el animal. Supongamos si acá está la trampa y se va para el otro lado. Hay que anticipar los movimientos del animal. Tiene un crecimiento psicológico. Primero por lo que se llama programación filogenética de la agresividad. Y esta es una característica del varón, la agresividad. El varón es más agresivo, entre comillas, que la mujer. ¿Por qué? Porque el varón cazaba.
salía a conseguir el alimento, esa era una motivación principal. Pero en un momento, además de cazar, porque sabe que obtiene comida para sí y para el grupo, para el clan, comienza a tener placer en matar al animal. Es un plus. El hombre consigue placer en matar. Se volvió un ser agresivo. Eso se llama programación filogenética de la agresividad. Y dentro del crecimiento psicológico va a estar la capacidad de simbolizar, la capacidad del lenguaje, un lenguaje simbólico. Esto va a ser bastante tardío, entre 40.000 y